Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Seguimos con el tema de la semana pasada que empezamos, la raíz del amor. Esta es la segunda parte de la raíz del amor. Amén. Versículo 9, 10 y 11. Solo 3 versículos vamos a meditar esta noche. Dice, léalo conmigo, 9, 10 y 11. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. En este tema de la raíz del amor, la semana pasada vimos que esa raíz del amor no es más que Dios mismo. Ya vimos la semana pasada qué es Dios y concluimos que Dios es ¿qué? Amor. Amén. Esa es la esencia de Dios. Y hoy vamos a ver usted y yo, así como nos pasa a usted y a mí, nosotros tenemos una identidad. ¿Está de acuerdo? Yo soy Jorge Pérez y esa es mi personalidad, esa es mi esencia. Ahí está todo lo que yo soy en ese nombre. Amén. Así la esencia de Dios es que Dios es ¿qué? No hay más. Pero, y de la misma manera como usted y yo tenemos ciertas actividades o tenemos una vida y hacemos cosas, también Dios hace cosas en esa esencia. Amén. Usted ya ha hecho muchas cosas, le faltan muchas por hacer, hizo muchas buenas, hizo otras muchas malas, pero todavía le falta mucho por hacer. Bueno, Dios también hace. Y en esto del amor de Dios, nosotros debemos de considerar que si Dios es amor, Él debe de comunicar ese amor. ¿Está de acuerdo? Yo siempre he dicho que lo más importante en una relación es la comunicación, aún en una relación de pareja, no el amor. El amor es la esencia, el amor es lo que los hace estar allí, pero lo más importante en ese amor es comunicarlo. Amén. ¿De qué me sirve a mí que usted me ame si usted nunca me lo dice? Necesitamos expresar ese amor, mostrar ese amor, como decimos algunas veces allá en México, hechos, no palabras. ¿Está de acuerdo? Si Dios es amor, Dios tiene que comunicar ese amor. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Ese es el punto 2 de este tema. ¿Qué hizo Dios para comunicarnos ese amor? Envió a su Hijo. Amén. El amor que Dios nos expresó no es solamente en palabras, sino en hechos. Qué bonito es ver 1 de Juan 4:8 que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y la manera como vemos ese amor en hechos es en una cruz. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, el ser humano tenía un hogar perfecto. Hasta el momento en que entró el pecado y entonces con ese pecado puso a toda la humanidad en esclavitud. ¿Está usted de acuerdo con eso? Eso dice la Biblia. Sin embargo, dice allá en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, dice así, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y aunque esta es una escritura directamente enviada al pueblo de Israel, se aplica para usted y se aplica para mí. Es decir, ¿qué quiere decir? Que usted y yo, la verdad, delante de los ojos de Dios, somos seres completamente insignificantes. Sin embargo, porque Dios nos amó, Él decidió enviar a su Hijo por usted y por mí, para que muriéramos en una cruz. Dios es amor y Dios nos comunica ese amor a través de la persona de Cristo cuando muere en una cruz.
La más grande expresión del amor de Dios está en la muerte de su Hijo. Esa es la más grande expresión de amor que usted y yo podemos conocer, en la muerte de Cristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Mire, para que Cristo muriera por usted y por mí, usted y yo teníamos que ser pecadores. Da gloria a Dios por eso. No es que se vanaglorie de sus pecados, pero gracias a que éramos unos pecadores, es que Cristo murió por nosotros. Y entonces pudimos conocer y estamos experimentando el más grande amor que jamás puede experimentar un ser humano. Amén. Fíjese, ahí en los versículos que nosotros estamos leyendo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mire, la palabra mostró, que también tiene un significado de manifestó, significa sacar a la luz, hacer público. O sea, Dios nos amó, pero no solamente se lo quedó guardadito, como algunos de nosotros a veces nos guardamos el amor. Esa es la filosofía de allá del mundo. Pero Dios, que tenía un amor grande, inmenso, incalculable, no se quedó con ese amor, sino que Él lo mostró, lo hizo público. Amén. Aún y sabiendo que muchos iban a rechazar ese amor, Dios ya manifestó su amor, ya nos mostró su amor en la persona de Cristo, y todavía hay un montón de gente que está rechazando ese amor y prefieren esto o aquello o lo otro al amor verdadero de Dios. Qué triste. Y no hablo de cuestiones materiales, porque X eso. Hay otras cosas que también anteponemos a Dios, a ese amor. La palabra mostró significa sacar a la luz, hacer público, que sería lo opuesto de esconder o hacerlo en secreto. Dios no se va a guardar en secreto el amor que nos tiene a usted y a mí. Y por lo mismo, usted y yo no tenemos que guardarnos en secreto el amor que le tenemos a Dios. Dicen que habemos algunos cristianos que somos de la secreta. O sea, nada más nosotros sabemos que somos cristianos. Andamos encubiertos. No, mi hermano, Dios no tiene agentes secretos. O somos o no somos. Él ya nos mostró su amor. ¿Qué corresponde a usted y a mí? Mostrar nuestro amor también a Dios. Dice amén. Mire, bajo el antiguo pacto, Dios estaba escondido tras las sombras de los rituales y las ceremonias. Mire, Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir esto? En el antiguo pacto, para que usted y yo pudiéramos tener una relación íntima con Dios, oye hermano, era muy difícil. No porque Dios no quisiera, sino porque no podíamos cumplir con los rituales y con la ley que Él había establecido. Mire, sencillo, ¿se acuerda del tabernáculo? Nadie podía entrar al lugar santísimo, más que el sumo sacerdote una vez al año, y eso tenía que estar sin pecado, porque entraba en pecado y caía muerto en ese instante. Si no fuera por Cristo que murió en una cruz, si no fuera que Dios nos mostró el amor su amor a través de Cristo en la cruz del Calvario, en esta tarde, en este momento, todos nosotros estaríamos muertos. Es para que diga gloria a Dios. Es la verdad. Si no fuera por Cristo, mi hermano, que murió ya en una cruz, si no fuera que Dios nos comunicó su amor a través de Cristo, y que Cristo murió en una cruz por sus pecados, por mis pecados, y las cosas se siguieran haciendo como se hacían en el Antiguo Testamento, usted y yo ahorita no podríamos entrar a la presencia de Dios. Ven a este lugar, y Dios está aquí
Antes de que usted y yo digamos, ven a este lugar, Dios ya está aquí. Y a veces nos comportamos como si no estuviera aquí. Y tomamos actitudes que la verdad, mi hermano, no son para conmigo, la verdad. A mí me da tristeza porque algunas veces piensan que es para conmigo. No, hombre, mira, yo te las recibo con todo el amor del mundo. De verdad. Pero Dios no se merece eso. Yo insisto, e insisto, e insisto. Lo menos que usted y yo podemos hacer cuando estamos aquí, en el lugar adecuado, con la gente adecuada, por los motivos y razones adecuadas, lo menos que usted y yo debemos de hacer, mínimo, es hincarnos cada que venimos aquí y derramarnos en gratitud y derramarnos en adoración a Dios. El que adoremos, el que amemos, el que expresemos gratitud y amor a Dios no tiene que ver con nuestra dignidad. Cristo ya murió en la cruz para que usted y yo pudiéramos estar en su presencia. ¿Para qué? ¿Para sentirnos culpables? Para adorarlo. Dios ya mostró su amor. Ahora usted y yo tenemos que mostrar nuestro amor. Bajo el antiguo pacto, Dios estaba escondido tras las sombras, en los rituales y las ceremonias. Pero en Jesucristo la vida fue manifestada. Dice amén. Primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Usted y yo, no sé si ya se dio cuenta, pero somos testigos de la vida de Cristo. Ya se nos manifestó, mi hermano. Amén. Nos falta testificar. Es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando se nos ha manifestado algo, cuando somos testigos de algo. ¿Por qué fue manifestado Cristo? Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sabe para qué se manifestó la vida de Cristo? Para que usted y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Usted y yo teníamos un cuentón impresionante de deuda con Dios. Nada nos podía rescatar, nada nos podía salvar. Y por eso Dios, en su amor a usted y a mí, envió a su Hijo Jesucristo para quitar nuestros pecados. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, nuestros pecados. En la cruz fue donde Jesús completó la obra de Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Esta es una parte donde el apóstol Juan en la epístola, es la única parte en esta epístola donde el apóstol Juan hace mención de Jesús como el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué quiere decir unigénito? ¿Alguien sabe lo que es unigénito? Único, quiere decir único, ningún otro igual en su especie. Y el hecho de que Dios envió a su Hijo único habla de la deidad de Cristo. Le voy a explicar. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera envió Dios a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mire, el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo nos habla de que Jesús es tanto hombre como Dios. Esto es importante que lo entendamos. Cuando un bebé nace, no viene enviado. ¿Está de acuerdo? Un bebé nace al mundo, no viene de otro lugar. Nacen por la gracia, por la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? Pero la Biblia dice que Jesús fue enviado al mundo. Quiere decir que Jesús sí estaba en la gloria de Dios.
Y Jesús, como el hombre perfecto, nació al mundo, pero como Hijo eterno de Dios, fue enviado al mundo. Como hombre nació en el mundo, pero como Hijo perfecto de Dios, fue enviado. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Ahora bien, mire, no fue el amor de Dios, no fue el amor del hombre hacia Dios lo que provocó la venida de Cristo al mundo. ¿Está de acuerdo? Fue el amor de Dios hacia la humanidad, hacia usted y a mí, que provocó todo esto. La actitud del mundo desde entonces, desde siempre hacia Dios, puede ser cualquier otra cosa menos amor. Hasta que el ser humano no reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no puede amar absolutamente nada. Porque la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para poder amar necesitamos conocer a Dios. Allá afuera no aman a Dios, no aman a nadie, creen que aman, sienten algo bonito, pero no aman, porque el verdadero amor, el amor real, viene cuando uno conoce a Dios y lo tiene en su corazón. La muerte de Cristo tiene dos propósitos. Número uno, ahí en el versículo 9 que estamos estudiando, del capítulo 4 de Primera de Juan, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire, la muerte de Cristo tiene este primer propósito, para que vivamos por Él. Dígalo conmigo fuerte, para que vivamos por Él. O personalícelo un poquito mejor, diga, para que viva por Él. Se lo voy a decir así tal cual es. Cristo murió en una cruz para que usted y yo viviéramos para Él. No para esto, es que mi amor, yo vivo para ti, tú sabes. No digas esas blasfemias, hermanito. Por muy romántico que quiera ser con la señora, mejor llévala a comer, compra un regalito o algo, pero no digas eso. Usted y yo vivimos para Él. Nada más. Para eso murió. Número 2, el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El segundo propósito por el cual murió Jesús es para que Él fuera la propiciación por nuestros pecados. Le voy a explicar lo que es la propiciación. En primera, la muerte de Cristo no fue un accidente. Nadie mató a Cristo, sino que la muerte de Cristo fue un decreto que Dios estableció mucho antes de la fundación del mundo. A Jesús nadie lo mató. A Jesús nadie lo tomó por prisionero, ni tampoco murió como un mártir, como un sufrido. Él murió como un conquistador porque Él puso su vida. Amén. A él no lo asesinaron. Él dio su vida en rescate por usted y por mí. Qué paradójico, ¿no? Tuvo que morir Él para que viviéramos usted y yo. Da gloria a Dios. Mire, usted y yo vivimos por Él. El versículo 9 otra vez dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. ¿Por quién? Nada más. Vivimos para Él. Ya es algo diferente. Y por todos murió, 2 Corintios 5:15, apúntelo, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese qué interesante. Jesús murió no solamente para que vivamos por Él, sino para que vivamos para Él.
Dice que murió para que los que viven, ¿cuántos vivos están aquí, hermanito? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién es ese? Entonces usted y yo tenemos que vivir para Él, no solo por Él, porque por Él tenemos vida, sino para Él. Y por último, también para que vivamos con Él. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No solamente tenemos que vivir por Él, para Él, sino también con Él. Si vivo o muero, vivo con Él. ¿Están de acuerdo? Ahora mire, cuando usted y yo entendemos que somos pecadores, la necesidad más grande que tenemos es la de tener vida eterna a través de Cristo. Pero la gente no entiende cuando es pecadora. Y a veces necesitan experiencias fuertes para poderlo entender. Gloria a Dios que usted no tuvo que pasar por algo así, que está aquí, que lo entendió, lo comprendió y que es salvo. Jesucristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Decíamos que la muerte de Jesús fue una propiciación. La propiciación es algo que Dios tuvo que hacer para darle al ser humano la facilidad o la posibilidad de que pudiera encontrar salvación. Amén. No había otra manera de ser salvos. Por eso Dios envió a Jesucristo como el pago de rescate por usted y por mí. Y fíjese bien cómo dije, la posibilidad de que los hombres, los seres humanos, fueran perdonados, porque todavía falta que querramos. Jesús murió en la cruz para que pudiéramos tener salvación, perdón, vida eterna, para que vivamos por Él, para Él y con Él, pero todavía falta que el ser humano diga: sí quiero. Y es muy triste que haya mucha gente en esa situación todavía. Entonces, la muerte de Jesús fue en propiciación para usted y para mí, para que tuviéramos perdón de pecados. Dijimos las semanas pasadas que Dios es luz, y en consecuencia que Dios es luz, Él debe defender su santa y bendita ley. Amén. Pero también Dios es amor, y Dios quiere perdonar y salvar a los pecadores. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguna persona que dice: es que la Biblia dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? ¿Ha escuchado a alguien decir eso? La Biblia no dice eso en ninguna parte. Y Dios no ama al pecador. Ama al ser humano, no al pecador. ¿Cómo es posible que Dios puede ser santo, puede ser justo y a la vez puede ser amor y como que pasar por alto los pecados de muchos de nosotros? ¿Cómo es que se puede cumplir con la ley de Dios y se puede también experimentar el amor y la gracia de Dios? ¿Sabe cómo? ¿O sabe dónde? En la cruz. En la cruz se cumplió todas las expectativas que Dios quería. En la cruz se cumplieron las exigencias que Dios pedía. Y en la cruz también se mostró todo el amor que Dios tenía para usted y para mí. Pero la verdad es que usted y yo tenemos que considerar un poquito más el asunto de la cruz. Es bien interesante que cuando nos habla de Jesús y del ministerio de Jesús, la palabra de Dios hace mucho más énfasis en su muerte que en su nacimiento. ¿Se ha dado cuenta? De hecho, la Biblia no nos dice cuándo nació Jesús.
La Biblia nunca nos dice, en ninguna parte nos dice que los discípulos se juntaban cada año para celebrar el cumpleaños de Cristo. La Biblia no nos dice ninguna vez, nos habla acerca del nacimiento de Cristo como un día para celebrar. Nos dice que nació un día. Amén. Pero nada más, después de que nació, ya no se vuelve a hablar acerca, pero la Biblia no nos habla acerca de la celebración del nacimiento de Cristo. Esa es una mentira que día tras día nos están vendiendo para poder consumir un montonal de productos. Jesucristo nunca nació el 24 de diciembre, ni el 25 de diciembre, ni siquiera nació en diciembre, para acabarla. Lo que nosotros hablamos acerca del nacimiento de Cristo es que celebramos un acontecimiento, no un día. Y sin embargo, sí vemos muchas veces en la Escritura que los discípulos, después de que Jesús ascendió al cielo, se reunían para cumplir con el mandato que Él les había dicho, de cada que hagan esto, háganlo en memoria mía, celebren mi muerte. Porque por mi muerte ustedes están vivos. Eso es lo que dijo el Señor. Y por eso instituyó la Santa Cena. El hecho de que Jesús nació nos habla acerca de que Dios nos ama. Y es una evidencia del amor y de la gracia de Dios. Pero el hecho de que Jesús haya muerto, mi hermano, nos abre una eternidad de posibilidad con Cristo, con Dios mismo. El ejemplo, las enseñanzas y toda la vida terrenal de Cristo hallan en la cruz su verdadero significado y su cumplimiento. Sin embargo, el apóstol Juan nos dice en el versículo 11, ya estamos terminando: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Es la segunda vez que el apóstol Juan nos dice amarnos unos a otros. Esta es una exhortación de amarnos unos a otros, pero también es más bien un mandamiento que tenemos que obedecer. Y este mandamiento tiene su base en la naturaleza de Dios. ¿Y qué dijimos que es la naturaleza de Dios? Que Dios es amor. Amarnos unos a los otros no es una opción. No es de si quieres o no quieres, si te cae bien o no te cae bien, si te gusta o no te gusta. Es un mandamiento. No es una opción. ¿Y los mandamientos son para qué, mi hermano? Para analizarlos, considerarlos, no, para cumplirlos. Y nosotros tenemos para cumplir la base, como base, el amor de Dios. Dice, fíjese qué interesante cómo dice el apóstol Juan: amados, si Dios que es Dios, que no tiene ninguna necesidad ni de amarnos, ni de que le amemos, pero si Dios nos ha amado con este tan grande amor, a sabiendas de lo desagradecidos, de los esto, de lo otro, de lo, ya no le sigo porque si no me desplayo y para qué quiere. Si Dios lo hizo, pues también nosotros tenemos que amarnos unos a otros, que somos igualitos. La gracia de Dios lo hace a usted igual que al otro. No hay más, no hay menos. Ahora nosotros tenemos que entender que esta exhortación, si usted lo ve como una obligación, ya estamos caminando. Es más un privilegio y una responsabilidad el amarnos unos a otros. ¿Sabe por qué en las iglesias estamos batallando con este asunto? Porque ¿qué cree? Que el que está a su lado, el que está atrás, el que está adelantito, está esperando que usted lo ame.
Pero lo peor es que uno mismo está, órale, ámenme. Entonces, el problema es que todos nosotros queremos que los demás tengan esa distinción para con nosotros. Pero acuérdese que también a usted Dios le perdonó y Dios le amó. Y usted tiene que hacer lo propio con todo mundo, con todos. No es una responsabilidad mía, no es una obligación mía. Es un privilegio de todos. Amén. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuántos aman al Señor? Usted y yo no nos vamos a salvar y no vamos a tener vida eterna por amar a Cristo. Se lo voy a decir otra vez. Usted y yo no nos vamos a salvar, no vamos a tener vida eterna por amar a Cristo. La Biblia dice que vamos a salvarnos y a tener vida eterna por creer en Él, no por amarlo. Y cuando entonces yo creo en Él, lo conozco y tengo una relación íntima, personal con Él, entonces el amor a Él es una respuesta natural, normal. Y el amor a mis hermanos igualmente. Amén. Es muy interesante que usted y yo tenemos que entender que tenemos que amarnos unos a otros, pero no meramente porque es un mandamiento y es una obligación, sino porque es un privilegio. Porque cuando amamos es cuando más nos parecemos a Dios. Porque Dios es, así es. Jesús dijo, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí, refiriéndose ¿a qué? ¿A su nacimiento? No, a su muerte. Amén. Ahora, usted y yo debemos de recordar la muerte de Cristo más que nada como algo muy espiritual y no algo sentimental. Porque lo sentimental, hermanito, es muy bonito, pero la verdad, mire, alguien definió el sentimiento así de esta manera. El sentimiento es una sensación sin responsabilidad. Todos queremos sentir bonito, pero nadie quiere tomar responsabilidad. Es fácil que usted y yo experimentemos emociones solemnes durante una reunión en la iglesia y aún así salir de este lugar y vivir la misma vida que venimos viviendo año tras año, día tras día. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando está aquí, de repente a lo mejor siente uno bien bonito y siente la presencia de Dios. Pero eso, hermano, es un momento nada más. Allá afuera es donde tenemos que realmente expresar lo que nosotros tenemos en el corazón. Mire, hay algunos que cuando salen de aquí ya van en el carro peleando. O vienen peleando, o van hablando. No me encanta, hermano. Usted no viene aquí a darle gusto a nadie, viene a adorar a Dios, viene a juntarse con su familia, a amar a sus hermanos, a darse cariñito y todo eso. Nosotros necesitamos ser más espirituales. Le voy a decir lo que es una vida espiritual verdadera. Esa vida espiritual que usted y yo tenemos que vivir y que Dios quiere que vivamos, abarca nuestro todo. Fíjese bien, uno, debe de abarcar la mente y la mente debe de entender la verdad espiritual de Dios. Amén. Cuando usted y yo estamos siendo espirituales, realmente seres que Dios quiere que seamos, entonces nuestra mente va a poder entender la verdad de Dios. ¿Se ha encontrado que gente que le dice, ay, es que no le entiendo? No le entiendes porque no traes la disposición para entenderle. 2, el corazón debe de amarla y apreciarla.
Estoy hablando de la palabra de Dios, ¿eh? O sea, usted y yo estamos compuestos de 3 partes: mente, corazón y ¿qué? Voluntad, que es el alma. Entonces, el corazón nuestro debe de amarla y debe de apreciarla. Pero mire, algunos ni tenemos en la casa. Y 3, la voluntad. Es decir, actuar en base a la palabra de Dios. Pero habemos unos que somos muy machos. Aquí se hace lo que yo digo. Cuanto más profundicemos usted y yo en el aspecto de la cruz, en el significado de la cruz, créame, mayor va a ser nuestro amor a Cristo y el interés a los demás. El mensaje de Dios está resumido en una cruz, mi hermano. Y mientras que usted y yo no entendamos el mensaje de la cruz, vamos a andar extraviados y vamos a andar batallándole mucho y mucho y mucho. Entiéndalo así, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Dios en su gran amor envió a Cristo a una cruz para que muriera por nosotros. Y no es para que usted viva, si es que eso es vivir su vida como usted quiere, o para que desgaste su vida como la está desgastando, sino para que usted y yo vivamos por Él, para Él y con Él. Dios es amor. ¿Qué hizo? Nos mostró su amor. Amén. Si usted ya ha reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, si usted ya le abrió su corazón a Él, entonces la Biblia dice, y yo lo creo, que usted es una persona nueva, que usted es un hijo de Dios, pero que igualmente ese amor de Dios está en usted. Y de la misma manera como Dios tuvo que comunicarnos ese amor, nosotros también estamos obligados a comunicar ese amor a Dios y entre nosotros. ¿Sabe cuánto le ama Dios a usted? Abróchese los cinturones, porque lo que le voy a decir, a lo mejor nunca lo ha escuchado. Dios lo ama a usted como se ama a sí mismo. Uf. ¿Se puede usted imaginar cuánto se ama a Dios? De la misma manera le ama a usted y me ama a mí. Yo creo que usted tenemos que pensar muy bien cómo vamos a vivir nuestras vidas, no de aquí a 20 años, no de aquí a 10 años, sino hoy, en este instante, mañana, pasado.